Hola, saludos a toda la gente que vaya llegando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando, que nos vean en diferido. Y bueno, ¿quién tenemos aquí? Wolfpack, bienvenidos. Saludos a Argentina, muchas gracias. Kawazu, muchas gracias. Saludos a Paraguay. Y Héctor Play, Héctor Play Games, bienvenido. Bueno, perfecto, pues vamos a seguir con las noticias y todo eso. Ok, bueno, CIA Israel tras los archivos desclasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy. Bueno, es una gran posibilidad, es muy probable que Israel, si no fueron los intelectuales del asesinato, menos... A ver, algo va mal. No, ¿se me oye? Por lo menos estaban implicados. Y bueno, Sol Negro, bienvenido, muchas gracias. Parece que me he quedado... Mi imagen se quedó congelada. Saludos a Argentina, muchas gracias. Saludos a Elida Tubio, también en Argentina. Más saludos a Argentina y la cámara no funciona. Bueno. A ver, ahora sí funciona, ¿no? Bueno, el rollo es el siguiente, ¿no? Que Kennedy estaba en contra de que Israel tuviera la bomba atómica que Israel estaba fabricando, ¿no? Cuando Kennedy amenazó a Israel que les iba a cortar los subsidios si ellos no paralizaban su programa nuclear, ahí sentenció su... ahí firmó su sentencia de muerte, ¿no? El rollo era que naturalmente nos han hinchado la cabeza durante décadas que si la mafia, que si la CIA, que si los disidentes cubanos, que si la KGB, que si Fidel Castro, que si los varones del petróleo, que si la Reserva Federal, que si los extraterrestres y el otro y el de la moto, y los jesuitas y su puta madre, ¿no? Bueno, las teorías de extraterrestres, viajeros del tiempo y tal, o sea, eso, bueno, eso es, yo qué sé, si hay alguien que se lo quiere creer, pues yo qué sé, pues muy bien, pero no, no es algo que haya pruebas, ¿no? De que si el tío del paraguas era un viajero del tiempo, que si no sé qué, no me jodas. Luego lo de la Reserva Federal, pues bueno,
eso también es mentira. El decreto que Kennedy firmó sobre la Reserva Federal no solo no reducía el poder de la Reserva Federal, sino que lo aumentaba, ¿no? O sea, pueden mirarlo. El decreto 1111 no sé qué de Kennedy. Pero vamos a mirarlo. León Tortuga, bienvenido. Saludos a Chile. Muchas gracias. Escuché que hay más pruebas de la existencia de Cristo de que sucedió el holograma cáustico. ¿Qué es el holograma cáustico? Bueno, la orden ejecutiva 11110 del presidente John F. Kennedy del 4 de junio de 1963. Esta orden ejecutiva modificaba la orden ejecutiva 100289 del 17 de septiembre de 1951, la cual delegaba al secretario del Tesoro la autoridad presidencial de emitir certificados de plata bajo la ley Thomas y la ley de ajuste agrícola, tal como fue aprobado por la ley de reserva de oro. La orden permitía al secretario emitir certificados de plata si eran necesarios durante el periodo de transición bajo el plan del presidente Kennedy de eliminar los certificados de plata y usar billetes de la Reserva Federal. O sea, no solo no le quitaba poder a la Reserva Federal, sino que lo aumentaba, porque la poca autoridad sobre la emisión de moneda que le quedaba al gobierno lo iba a entregar poco a poco a la Reserva Federal. O sea, parece que, Kennedy ya se olía de que lo que luego más tarde Nixon vio, de que el patrón oro era insostenible y que iban a hacer todo con billetes, ¿no? Pero claro, el problema no es el sistema fiat en sí, el problema es la Reserva Federal. Pero bueno, o sea, esos que dicen que lo mató la Reserva Federal y todo ese rollo, o sea, eso no, o sea... Y luego, pues, la mafia, la CIA y todo ese rollo, pues sí, claro que podían estar metidos y tal, ¿no? Pero porque la mafia financió la campaña de Kennedy con con el entendimiento de que si él ganaba, pues que por lo menos los iban a dejar tranquilos durante 4 años, ¿no? Y él lo que va y hace es inicia investigaciones contra ellos y todo el rollo, y eso los enfureció a los mafiosos. Y la CIA, pues bueno, estaba infiltrada por el Mossad y todo ese rollo. El rollo es que Kennedy amenazó a Israel a que les iba a quitar los subsidios si no abandonaban el programa nuclear. Y bueno, los israelíes pues pensaron, a esta hay que quitarlo de en medio. Como la CIA está infiltrada por el Mossad, que bueno, ahí en los artículos lo dice, James Jesus Angleton era un títere del Mossad dentro de la CIA. Al Mossad y Israel no les costó reclutar a la CIA para matar al presidente, y a su vez a la CIA no le costó encontrar a mafiosos entusiastas también para matar al presidente. Si luego el vicepresidente Lyndon Johnson estaba metido, o si había disidentes cubanos metidos, o si la KGB, o sea, hay cosas raras, ¿no? Como que cuando Oswald estuvo en la embajada soviética en México, se reunió con el jefe del departamento de asesinatos de la KGB, ¿no? O sea, está un poco raro, ¿no? Un día antes, bueno, no fue un día antes, fue unos días, unas semanas antes, no sé.
Pero bueno, algunos dicen que ese no era Oswald, que era un doble que la CIA había enviado para luego echar la culpa a la KGB. Y otros dicen que sí, que era Oswald, pero que no estaban hablando de Kennedy, que estaban hablando de otra persona. Porque Oswald, unas semanas antes de lo de Kennedy, él intentó matar a otra persona, intentó matar a un general de extrema derecha o no sé qué rollo, ¿no? Y se cree que él y la KGB podían haber hablado de esa persona, ¿no? No sé. Y bueno, lo de los disidentes cubanos y todo el rollo, pues bueno, motivos tenían para querer ver a Kennedy muerto. Ahora que hubiera alguno metido, sí, pero o sea, puede ser, pero o sea, los instigadores principales yo creo que fueron Israel, el jefe intelectual, con la participación de la CIA y de la mafia, ¿no? Es lo que yo creo. Ah, el holocuento, vale, vale, no te había entendido. El holograma. Así es, por el tema de los Moises lo mataron y un Juden estuvo metido. ¿Uno solo? Jack Ruby el que se cargó a Oswald, era judío. Eh, los mafiosos estaban todos coordinados por Meyer Lansky, uno del Kosher Nostra, de la mafia judía. James Jesus Angleton no era judío, pero trabajaba para ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que ver el último de Nicolas Bouvier, de la Timo Agenda, está increíble, pero en franchute, no entiendo francés, no. 4 veces para escribir eso, qué rabia. En los cuales quizás... ¿El qué? Ah, el Bouvier ese tenía cáncer. Ah, pues no sé. Pero o sea, lo de que ustedes no pueden... Ah, qué cosa más rara. De que ustedes no pueden escribir mensajes... A ver, espera. A ver, comunidad. Reacciones a posts. Mira, ahí está. Mensajes en el chat en vivo. Moderación ninguna. Lo que quiere decir que no tengo límite de lo que... Porque hay otros que hacen ciertas palabras, no las quieren en su chat, y cuando pones algo de eso, el mensaje se borra, ¿no? Pero yo no lo tengo. Entonces, si... Mira, ¿ves? Puedes poner sin moderación o moderación básica, que significa que algunas palabras no adecuadas son bloqueadas, pero yo lo tengo sin moderación. Entonces, pues no sé, si a ustedes se les borran los mensajes, es posible que sea algo que ver con Google. O mira, vamos a hacer una cosa, o sea, ¿quiénes son los que tienen problemas? El Sol Negro y Hispanicus, ¿no? A ver. La novia del tipo este del Kennedy trabajaba también para la CIA, ¿que te refieres a Marilyn Monroe? Puede ser. Y se dice que a Marilyn Monroe se la cargó la CIA también. Incluso algunos dicen que fue el hermano de Kennedy el que mató a Marilyn. No es cosa tuya los mensajes. Mr. Mary's Monkey, la novia de Oswald, también trabajaba para la CIA. ¿La rusa? Puede ser, no sé. Sister New Attack. Pero bueno, ella cree que Marina Oswald, ella cree que su marido era un cabeza de turco, básicamente. Que Oswald siempre trabajó para la CIA. Sí, eso lo he oído, que él no era comunista ni nada. Que él, cuando fue a Rusia, él era básicamente fue ahí, primero, para ganarse unas credenciales como comunista y luego poder infiltrar grupos comunistas en Estados Unidos, y le dijeron, si en el tiempo que estás ahí estalla una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, te toca hacer labores de desinformación, sabotaje, extender el derrotismo, cosas así, ¿no?
Sister New Attack, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa, a Sol Negro y a Hispanicus los pongo de moderador, a ver si así todavía les bloquean los mensajes. Si eso no funciona, pues yo ya no sé qué hacer. Ok. Seguimos. Léelo todo lo que estoy poniendo, huevón. Te estoy diciendo que la novia de Oswald... Ah. Wow. Eso no había oído nunca. Él sabía que se lo iban a... que se lo iban a cargar. Bueno, no sé, eso me parece muy loco. Tienes que ser muy fanático para eso. Pero bueno, podría ser, no sé. Pero bueno, vamos a... Pero Marina Oswald murió hace no tanto, hace pocos años. Marina Oswald Porter. Nombre de nacimiento Marina Prusakova. Ah, todavía vive. Todavía vive. Tiene ahora 84 años. Aunque Marina inicialmente apoyó las conclusiones de la comisión Warren, más tarde expresó dudas sobre la culpabilidad de su marido y abogó por su inocencia. Bueno, vamos a ver qué dice... La conexión CIA-Israel tras los archivos desclasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy. Estados Unidos puso a disposición del público más de 1.100 archivos desclasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy, ocurrido el 22 de noviembre de 1963, cuando el 35 presidente estadounidense desfilaba en una limusina descapotable por el centro de Dallas. Que bueno, eso se dice que le tendieron una trampa de hacerlo pasear con coche descapotable y tal, pero o sea, si miras, antes de esa fecha hay muchos otros presidentes que iban en coche descubierto. Fue a partir del asesinato de Kennedy que les pusieron a todos limusina blindada. Ahí tienen. Si miran los otros coches presidenciales que hay, ahí está. Este es el coche de William Howard Taft, descubierto. Este es el coche de Dwight Eisenhower, también descubierto. O sea que presidentes fueran en coche descubierto era algo que pues ya ocurría antes, ¿no? Pero a partir del asesinato, Mary's Monkeys. Bueno, había uno del Tercer Reich que también iba a descubrirse. El Führer, sí. Entre el conjunto de documentos se encuentran numerosos archivos relacionados con el exinfante de Marina estadounidense Lee Harvey Oswald, quien fue asesinado en una comisaría de la ciudad 2 días después de ser acusado como autor material de la muerte de Kennedy. Lo que la teoría oficial nunca explicó es a quién respondía Oswald. Por el contrario, siempre se esforzó por indicar que actuó por su cuenta, lo que ha derivado en infinidad de especulaciones a lo largo de las décadas. Entre las explicaciones alternativas del asesinato, una de las que siempre tuvo más fuerza fue el enfrentamiento entre JFK e Israel por el desarrollo nuclear del Estado sionista. Mientras Kennedy reclamaba inspeccionar las áreas sensibles, el primer ministro israelí David Ben-Gurion se resistía. Si bien Ben-Gurion
terminó dimitiendo en junio de 1963. El complejo nuclear de Dimona continuó su desarrollo. El asesinato de Kennedy ocurrió finalmente en noviembre de 1963 y tras su muerte, la relación entre Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, y Levi Eshkol, sucesor de Ben Gurion, sería óptima. Documentos desclasificados de la CIA muestran el esfuerzo de la agencia por ocultar sus relaciones con el Mossad, así como el rol encubierto que el jefe de la contrainteligencia estadounidense, James Angleton, jugó para Israel como doble agente. Angleton fue uno de los principales artífices de la relación estratégica de Estados Unidos con Israel que perdura y domina la región hasta el día de hoy. Escribe el analista e historiador Jefferson Morley en El fantasma, la vida secreta del espía de la CIA, James Jesus Angleton. Más que cualquier otro hombre, el veterano jefe de la contrainteligencia estadounidense hizo posible la transformación de Israel de un estado de colonos asediado a un aliado estratégico de la mayor superpotencia mundial. Angleton lo logró principalmente ocultando cualquier intento del sistema de inteligencia estadounidense de cuestionar la adquisición de armas nucleares por parte de Israel en la década de 1960. La lealtad de Angleton a Israel traicionó la política estadounidense a una escala épica, escribe Morley. En lugar de apoyar la política de seguridad nuclear estadounidense, la ignoró. Pero, o sea, James Jesus Angleton no era judío, era católico. Entonces, no sé, el único motivo que se me puede ocurrir por el cual este hombre trabajaba para Israel es pues que le pagaban, ¿no? O sea, no sé. Hay gente que simplemente se vende, o sea, sus padres eran James Hugh Angleton y Carmen Mercedes Moreno. Era medio mexicano. Bueno, lo del desarrollo nuclear lo había escuchado por otro lado, aunque no creí que fuera verdad. Claro que era verdad. Si Israel tiene tantas armas nucleares como el Reino Unido o Francia. Bueno, es que como nunca han dejado entrar a los inspectores, ni han declarado cuántas tienen, ni nada, lo único que hay son estimaciones. Estimaciones que son en el lado más bajo unas 90 cabezas nucleares y en el lado más alto unas 300. Lo que si fuera verdad lo de 300 cabezas nucleares, pues los pondría al mismo nivel que Francia o el Reino Unido. Bueno, eh, los documentos en los que la CIA pide expresamente ocultar los lazos de Angleton con el Mossad marcados entre corchetes son múltiples. La traición de Angleton a Estados Unidos en pos del desarrollo nuclear de Israel es uno de los elementos más oscuros dentro de un mundo de humo y espejos. Lo cierto es que durante la presidencia de John F. Kennedy surgieron preocupaciones en Washington sobre las actividades nucleares de Israel en el reactor de Dimona, ubicado en el desierto del Negev. Kennedy, comprometido con una política de no proliferación nuclear, veía con inquietud el desarrollo de capacidades nucleares por parte de Israel, especialmente porque el programa no estaba bajo supervisión internacional plena y había indicios de que podría tener fines militares, más allá de los propósitos pacíficos que Israel declaraba. O sea, fíjate, claro, ese es el motivo por el que Irán quiere tener la bomba atómica. O sea, si tu principal enemigo la tiene, pues tú la tienes que tener también para defenderte, ¿no? O sea, Irán no estaría buscando la bomba atómica si Israel no la tuviera en primer lugar. Entonces, que no me jodan, o sea, que si no quieren que Irán tenga la bomba atómica, pues que se metan en negociaciones aquello serias de desarme, de decir, ok, vamos a negociar con los iraníes, que ellos se comprometan a no tener la bomba atómica y nosotros destruimos nuestro arsenal nuclear, aquello con inspectores y toda la... Entonces sí, pero si no, oye, pues si tú tienes cientos de cabezas nucleares, no te quejes que el otro la quiere también. Los moisés con armas nucleares, Talmud y esquizofrenia religiosa, menor no... Claro, claro.
En mayo de 1963, Kennedy envió una carta contundente al primer ministro israelí David Ben-Gurion exigiendo inspecciones regulares y transparentes del sitio de Dimona por parte de Estados Unidos. En la carta, Kennedy advertía que el apoyo estadounidense a Israel podría peligrar si no se garantizaba la cooperación en este asunto. Ben-Gurion respondió de manera evasiva, defendiendo el carácter pacífico del programa, pero no accedió plenamente a las demandas de inspección. Poco después, en junio de 1963, Ben-Gurion renunció abruptamente y fue sucedido por Levi Eshkol, quien continuó enfrentando presión estadounidense sobre el tema. Un memorándum de la CIA de ese periodo, desclasificado años después, refleja el choque entre ambos gobiernos. El documento, junto con otras fuentes como cables diplomáticos, destaca que Israel percibía las exigencias de Kennedy como una amenaza directa a su soberanía y seguridad nacional. Los líderes israelíes temían que ceder a las inspecciones podría limitar su autonomía estratégica en un entorno regional hostil. Uno de los documentos clave que aborda este tema es el Memorandum for the Director of Central Intelligence, Consequences of Israeli Acquisition of Nuclear Weapons. O sea, el memorando para el director de la Agencia Central de Inteligencia, Consecuencias de la Adquisición Israelí de Armas Nucleares, redactado por Sherman Ken el 6 de marzo de 1963. Este memorándum, aunque no menciona explícitamente las exigencias de inspección de Kennedy, esto aparece en la carta de Kennedy a Ben-Gurion del 18 de mayo de 1963, refleja las preocupaciones de la CIA sobre las implicaciones de un Israel con capacidad nuclear y está contextualizado dentro de las tensiones de ese año. Tras el asesinato de Kennedy en noviembre de 1963, la administración de Lyndon B. Johnson adoptó un enfoque menos confrontacional hacia el programa nuclear israelí. Las inspecciones estadounidenses continuaron de manera limitada y superficial y la ambigüedad nuclear de Israel se mantuvo como política de facto. Asimismo, en 1963, que bueno, se dice que Lyndon Johnson, algunos incluso dicen que él estaba metido en la conspiración para matar al presidente, ¿no? Asimismo, en 1963, el presidente John F. Kennedy y el fiscal general Robert F. Kennedy, su hermano, tomaron medidas para que el Consejo Sionista Americano, American Zionist Council, AZC, se registrara como agente extranjero bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, Foreign Agent Registration Act FARA de 1938. Que bueno, eso es posible que incluso influyera más que lo de las armas nucleares, porque a través de esta organización, el AZC, el Consejo Sionista Americano, que fue el precursor de lo que hoy es el AIPAC. El AIPAC es el American Israeli Political Action Committee, Comité de Acción Política Americano-Israelí. A través de esta organización, los sionistas financian las campañas políticas de los partidos demócrata y republicano y se aseguran siempre que en la Casa Blanca haya un pro-sionista y que por lo menos la mayoría del Congreso y el Senado sean pro-Israel. Que bueno, el AIPAC no está declarado como agente extranjero, que debería estarlo, porque o sea, te lo están diciendo en tu puta cara. American Israeli Political Action Committee. O sea, es una organización que tiene el nombre de un país extranjero en sus siglas. Entonces, ¿cómo no va a ser un agente extranjero si te lo están diciendo? ¿Ustedes se imaginan que hubiera una organización que se llamara ARPAC, American Russian Comité de Acción Política Americano-Ruso? Que los rusos financiaran campañas y todo eso, la gente pondría el grito en el cielo. ¡Ah, los rusos, espionaje, la KGB, no sé qué, Putin, bla, 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 bla! ¿Y qué tal el ACPAC, el Comité de Acción Político Americano-Chino? ¿Sería lo mismo? O Corea del Norte, o Cuba, ¿no? O sea, esos países no pueden tener influencia en Estados Unidos. Ahora bien, Israel, ¿no? Ningún problema, ¿no? En fin. Y bueno, parece que este presidente cometió el error de pensar que él era el presidente realmente, que él podía usar su autoridad para que cortarle un poco las alas a los israelíes y le costó la vida. Bueno. Esto ocurrió en el contexto de una investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado liderada por el senador William Fulbright sobre actividades de influencia extranjera en Estados Unidos que no seguían los canales diplomáticos habituales.
El Departamento de Justicia, bajo la dirección de Robert Kennedy, exigió al AZC registrarse como agente extranjero debido a que recibía fondos significativos de la Agencia Judía para Israel, Jewish Agency for Israel, una entidad estrechamente vinculada al gobierno israelí. Este registro habría obligado al AZC a transparentar sus actividades y financiamiento, limitando su capacidad para operar como un lobby sin supervisión estricta. Documentos desclasificados y registrados históricos muestran que entre mayo y agosto de 1963 se intensificaron las presiones del gobierno de Kennedy sobre el AZC para cumplir con esta exigencia. Sin embargo, tras el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963, la presión sobre el AZC disminuyó. El Consejo se disolvió formalmente y fue reemplazado por el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos, AIPAC, ¿ven lo que les digo?, que emergió en 1963 como una nueva entidad de cabildeo. AIPAC no se registró como agente extranjero y logró establecerse como un influyente grupo de presión en la política estadounidense, sin las restricciones en el que el registro bajo FARA habría impuesto. Aunque no hay evidencia concluyente que vincule directamente el asesinato de JFK con esta acción contra el AZC, el hecho de que los Kennedy impulsaran esta medida es históricamente verificable. En 2022 fue desclasificado un informe de inteligencia de comunicaciones COMINT originado en la NSA a solo 3 días del asesinato de JFK. Fue clasificado como alto secreto DINAR, lo que requería la máxima autorización para su lectura. Se supone que se trata de una intercepción de la NSA sobre una fuente diplomática árabe o palestina. Este documento permaneció clasificado durante 60 años y ha permanecido prácticamente ignorado por investigadores, periodistas y académicos. ¿Por qué se mantuvo oculto este documento durante casi 60 años? Ok, aquí pone: el asesinato del gran presidente Kennedy fue un shock para los palestinos. Por favor, obtengan nuestras más sinceras condolencias a la familia Kennedy y al pueblo de los Estados Unidos. Detrás de este misterioso crimen hay una conspiración cuidadosamente planeada de los sionistas. La revisión de las conspiraciones secretas y públicas de los sionistas contra Lord Mowin Bernadotte, los científicos egipcios y alemanes, así como el método terrorista adoptado en el secuestro de Eichmann y muchos otros, dan las pruebas para cuestionar la posición de sus organizaciones secretas. El fallecido presidente era posiblemente... El fallecido presidente probablemente habría ganado las próximas elecciones presidenciales sin tener que suplicar las simpatías sionistas o pedir el voto judío. Sabiendo el hecho de que la influencia y el poder, de que su influencia y poder en los Estados Unidos están basados en los votos judíos, los sionistas asesinaron a este valiente presidente que estaba a punto de destruir esta leyenda suya. Su asesinato es un aviso al resto de los líderes honrados. Hay que revelar esta conspiración al juicio supremo del mundo. Tengan cuidado. Ustedes son la esperanza de los palestinos. ¿Y esta carta quién la envió? Han tapado el remitente. Bueno. Pero, o sea, mira, fijaos, ahí dice varias cosas importantes. Lord Mowin Bernadotte. Lord Mowin Bernadotte era un diplomático de las Naciones Unidas que estaba en lo que entonces era el mandato británico de Palestina, que él estaba comprometido en la solución de 2 estados, ¿no? O sea, él estaba muy en contra de que se hicieran injusticias con los árabes y todo este rollo, ¿no? Bueno, Bernadotte murió asesinado por una de estas organizaciones que fueron los precursores de la IDF. Y luego ahí habla de los científicos egipcios y alemanes. O sea, habían científicos alemanes que habían trabajado en Alemania durante la guerra y todo, con Hitler y todo eso, que luego fueron a trabajar para Egipto, que entonces era enemigo de Israel, para seguir luchando contra los judíos y tal desde Egipto, ¿no? Y bueno, el Mossad y todo eso enviaron escuadrones de la muerte para matarlos y tal, ¿no? Y bueno, lo de Eichmann
pues dejando de lado de si él era culpable o no, de lo que, independientemente de eso, la manera como lo secuestraron fue totalmente ilegal, ¿no? Violando la soberanía argentina y todo este rollo, ¿no? Y bueno, hay más cosas que ahí no se dicen, o sea, podrían haber hablado también de la operación Susana, de los atentados de bandera falsa en Irak que cometieron, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Flor de Loto, bienvenida, saludos a Ecuador, muchas gracias. Ah, qué gilipollas, tenía aquí la traducción de la carta y estaba ahí traduciéndolo, bueno. En octubre de 1963, un mes antes de su muerte, JFK pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU donde habló sobre la necesidad de resolver los conflictos en el Medio Oriente, incluyendo el problema de los refugiados palestinos, abogando por una solución pacífica y justa para los desplazados, lo que podría haber sido interpretado por algunos líderes árabes como un apoyo implícito a su causa. John McCone, presidente de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos entre 1958 y 1961 y director de la Agencia Central de Inteligencia entre 1961 y 1965, denunció que Israel ocultaba a los Estados Unidos su plan nuclear. Tras el asesinato de Kennedy y la mala relación con el nuevo presidente Lyndon Johnson, más cercano al sionismo, McCone renunció a la CIA. Bueno, aquí hay otro documento. No sé si hay ahí las traducciones. Bueno, vamos a ver qué dicen estos documentos. ¿Otra vez va a temblar? ¿Hay algún día que no tiemble ahí o qué? Yendo a otro tema, el DCI dijo que el director central de inteligencia dijo que él estaba preocupado sobre sobre la posibilidad de una futura explosión nuclear en la China comunista y en menor grado estaba preocupado sobre los prospectos de tal desarrollo en Israel. Él pensó que los prospectos de estos desarrollos traen un problema mucho más serio desde el punto de vista del efecto psicológico sobre otras naciones si estos desarrollos tuvieran lugar, aunque parece que no podemos hacer nada sobre ellos. Mientras los vuelos U-2 sobre la China comunista por pilotos nacionalistas chinos, sobre los sobrevuelos sobre la China comunista por parte de pilotos nacionalistas chinos, estas misiones están siendo hechas en categoría 3. En categoría meteorológica 3 en vez de categoría 2, que implican el 25% de cobertura de nubes. O sea, solo hacen los vuelos cuando hay nubes, ¿no? Porque hay una necesidad de misiones frecuentes. El director central de inteligencia dijo que aunque estas misiones no han producido pruebas de un reactor operativo en la China comunista, hay algunas indicaciones, como por ejemplo una prueba en el área del Tíbet, y el presidente ha sido alertado sobre esta posibilidad. El director central de inteligencia dijo que hay un problema en Israel. Aunque somos cercanos al gobierno israelí, parece que nos están escondiendo información sobre sus actividades nucleares. Igual que en el pasado, Francia está asistiendo a Israel y el gobierno francés está ayudando al gobierno israelí a construir un reactor nuclear actualmente. Putos franchutes, ¿no? En un edificio al lado del reactor hay una instalación que podría ser unas instalaciones de separación químicas, pero los israelíes lo niegan. Además, el director central de inteligencia apuntó que los israelíes se niegan a someterse a las normas internacionales prescritas por la Agencia Internacional de Energía Atómica. El señor McCone declaró que él cree que estos hechos, que el desarrollo de una capacidad de armas nucleares por parte de Israel tienen los más serios efectos sobre los países de Oriente Medio y que por eso el señor McCone está preparado para repetir las recomendaciones que él le hizo previamente al presidente Eisenhower, que a no ser que Israel se una a las reglas internacionales, deberíamos tomar ciertas represalias económicas contra Israel. El señor McCone observó que nuestro gobierno permite
desgravaciones fiscales a los bonos israelíes y que nosotros hemos dado a Israel miles de millones de dólares en ayuda. 1.000 millones de aquella época no eran como 1.000 millones ahora, ¿eh? O sea, 1.000 millones de dólares del año 63 eran como hoy en día 50.000 millones, ¿no? A pesar de que los israelíes podrían proceder sin que nosotros lo supiéramos con su programa energético nuclear, lo cual provocaría un grave problema en Oriente Medio. Finalmente, el señor Macron informó que la CIA había incluido que nuestra política en la recopilación de inteligencia dentro de los Estados Unidos está mal, y particularmente en lo que aplica a las embajadas del bloque soviético y a las escuchas, a la cobertura de escuchas telefónicas, así como la explotación de personal del bloque soviético en los Estados Unidos. El señor Macron declaró que él iba a proponer que la intensidad de las actividades de la CIA en estos asuntos iba a proponer que la CIA intensificara sus actividades en estos asuntos, o que el FBI fuera dirigido a intensificar sus actividades en estas áreas. Él notó que básicamente esto es una responsabilidad del FBI, pero es su opinión que esta responsabilidad podría ser también realizada por la CIA. Ahí pone: la CIA no tiene problema en desclasificar o publicar información de la CIA en este documento. En el trasfondo, el archivo de control fue creado para darnos la oportunidad de monitorear de cerca nuestro vínculo con Angleton en una variedad de asuntos que no fueron informados a través de los canales normales de la CIA. Los directores de la CIA permitieron a Angleton realizar varios proyectos de inteligencia, muchos de ellos con el servicio de inteligencia israelí. ¿Quién mató a Marilyn? Pues no sé, hay muchas conspiraciones también. Hay algunos que dicen que fue la CIA porque Kennedy le había contado ciertas cosas. Otros que dicen que fueron los propios Kennedy porque ella amenazaba a sacar la relación a la luz y que Kennedy no quería pasar por un escándalo sexual. Y otros que pues dicen que no hay que montarse tantas películas y que simplemente murió de sobredosis y ya, ¿no? O sea, las tres posibilidades son posibles, no lo sé. No he profundizado nunca mucho en el tema. Ok, esto es una carta sobre Angleton, ¿no? Como ustedes saben, el mencionado individuo ha estado entregando al buró con considerable información, mucha de la cual de naturaleza muy sensible. Se ha notado que en transmitir las comunicaciones a Angleton, algunos memos han sido enviados al director de la CIA. Atención, James Angleton. Bueno, ahí está, inteligencia israelí. En la orden de que el buró... ¿Pero esto de qué es? ¿Pero a quién se lo envían? Fish Memorandum, United States. JFK. Bueno, no sé. En el orden de que el buró tendría un procedimiento uniforme en transmitir correos a Angleton, el agente vínculo discutió el asunto con Angleton el 5 de marzo de 1954. Angleton solicitó que en el futuro el correo sea dirigido a él, sea transmitido al director de la CIA. Atención, James con la nota: atención, James Angleton. Angleton declaró que la solicitud de más arriba estaba hecha con la aprobación de Allen Dulles, el director de la CIA. Él además indicó que él deseaba que el método en conexión con... O sea,
que esto lo solicitaba por asuntos de la inteligencia israelí, ¿no? O sea, Allen Dulles tiene que haber sabido que por lo menos fíjate, ahí lo dice claramente. Angleton también pidió que cuando el buró creyera necesario diseminar información a él y a otras agencias, que su identidad no sea revelada a otras agencias. Él explicó que él está implicado en varios proyectos sensibles como los de la inteligencia israelí y que si su identidad es conocida a otras agencias, la seguridad de las operaciones de la CIA podrían ser perjudicadas, y de la CIA y de Israel. Esto. Pero bueno, ven, inteligencia israelí por todas partes, ¿no? Bueno, no vamos a traducir esto porque tardaríamos mucho. ¿Eso qué es? Servicio Secreto de Estados Unidos. ...29 de noviembre del 63. Bueno. Pero bueno, la ceremonia secreta, mira, tiene hasta un monumento en Israel, ¿no? James Jesus Angleton. Los miembros más poderosos de la inteligencia, del establishment de la inteligencia israelí del pasado y del presente, se unieron en un cónclave clandestino en una colina la semana pasada para plantar un árbol. Esto es hace 1987. El jefe de la agencia de espionaje patológicamente secreta, el Mossad, estaba ahí, y así como su homólogo del Shin Bet, la agencia del Servicio de Seguridad Interna de Israel, o sea, como el FBI israelí, ¿no? 5 antiguos jefes de estas agencias y 3 antiguos jefes de inteligencia militar también estaban presentes. Su misión, dar un último homenaje a un querido miembro de su hermandad encubierta, el antiguo jefe de la contrainteligencia de la CIA, James Jesus Angleton. El árbol plantado, la plantada del árbol, una ceremonia tradicional de reverencia, tuvo lugar por la tarde tuvo lugar por la mañana en un lugar a 10 millas de aquí. Eventualmente habrá cientos de árboles en este lugar, enfrente de una carretera con un bosque similar dedicado al antiguo héroe de guerra israelí Moshe Dayan. Que Moshe Dayan creo que era ese que le faltaba un ojo, ¿no? Que bueno, no sé si este lo hacía solo por dinero o debía ser alguna clase de cripto judío, ¿no? Después de plantar el árbol, el grupo se reunió de nuevo en Jerusalén, detrás del Hotel Rey David, en un lugar no muy lejos de la antigua ciudad que Angleton a menudo visitó en sus viajes allí. Allí dedicaron una piedra en memoria que decía en inglés, hebreo y árabe: en memoria de nuestro querido amigo James Jim Angleton. Pero no daba indicaciones de quién era Angleton o qué hizo. Todavía, aún así, dos periodistas israelíes fueron informados y consiguieron evadir la falange de agentes de seguridad de paisano y policía para asistir al lugar. Este informe está basado en su reporte. Andy Corp del Jerusalem Post, así como detalles dados después del evento por funcionarios municipales. Las ceremonias simbolizaron el respeto y el amor
de la comunidad de inteligencia israelí por Angleton, que murió hace 8 meses de cáncer de pulmón a la edad de 69 años, 13 años después de que se le obligaran a retirarse de la CIA por parte del entonces director William Colby. Aunque su nombre aparece en pocos libros de historia sobre Israel, Angleton jugó un papel determinante en los primeros años del joven Estado judío, en los años 50 y principios de los 60, cuando muchos funcionarios en Washington desconfiaban o incluso eran hostiles a Israel. Él ayudó a forjar vínculos entre el Mossad y la CIA que establecieron la base para la cooperación en recopilación de inteligencia que todavía existe hoy. La relación fue una de ayuda mutua que ayudó al Mossad a establecer una reputación como un jugador en las grandes ligas de la inteligencia. Angleton supuestamente ayudó a Israel en obtener los datos técnicos nucleares. Por su parte, los israelíes dieron a Angleton un gran golpe de inteligencia, una copia del texto del discurso secreto de Nikita Khrushchev denunciando a Stalin. Bueno, claro, el vecino ideal. Bueno, el rollo es que... A ver, voy a cerrar las cortinas porque ha empezado ahí una tormenta. Y a ver si se me va a meter un rayo. Denme un minuto, ¿ok? Ok, bueno, lo que les iba a decir es que Angleton no solo dio información a los israelíes, sino que activamente incluso cometió robos en Estados Unidos para los israelíes. En concreto, él robó uranio en Estados Unidos para dárselo a Israel. O sea, un caso de alta traición, ¿no? Documentos revelan que Angleton de la CIA ayudó a Israel a robar material nuclear estadounidense y protegió a terroristas. James Angleton, jefe de contrainteligencia de la CIA, se asoció en secreto con la inteligencia israelí para eludir la supervisión de Estados Unidos, permitiendo el robo de material nuclear y protegiendo a los terroristas sionistas. Los agentes israelíes desviaron cientos de kilogramos de uranio apto para armas estadounidenses de la planta NUMEC de Pensilvania a través de operaciones encubiertas aprobadas por Angleton. La CIA, bajo Angleton, liberó a miembros sionistas del Irgun después de un bombardeo de 1946 de la embajada británica en Roma, evitando el enjuiciamiento. O sea, y los ingleses, o sea, yo no los entiendo. O sea, después de que esta gente mataron a cientos de ingleses, bombardearon edificios de los ingleses y todo,
ellos apoyan a Israel. Es que yo no entiendo qué países como Cuba, Venezuela o Corea del Norte, que no han hecho ni el 1% de lo que ha hecho Israel, estén bajo sanciones internacionales. Israel, que continuamente comete espionaje, atentados, o sea, la soberanía nacional se la pasan por los cojones y todo. No hay ninguna sanción contra ellos, o muy pocas. Las sanciones que hay son algo simbólico, como por ejemplo ahora creo que no les dejan ir a una feria militar o algo así. No me jodas. ¿Alguien cree que a ellos les importa eso? La CIA bajo Angleton liberó a miembros sionistas de... Bueno, los archivos desclasificados muestran que Angleton engañó al Congreso, retuvo evidencia del espionaje nuclear de Israel e interrumpió las investigaciones del FBI sobre el uranio perdido. Los documentos revelan que los vínculos de Angleton con la subinteligencia israelí fueron honrados póstumamente por el Mossad, lo que subraya las preocupaciones de seguridad de larga data sobre las alianzas entre Estados Unidos e Israel. Pues claro. Y ahora el hijo puta este del Trump continúa esta mierda. Bueno. Documentos recientemente no redactados exponen a James Angleton, el jefe de contrainteligencia de la CIA, desde hace mucho tiempo como una figura fundamental en una alianza encubierta de décadas con el Mossad de Israel. Esta colaboración, oculta al Congreso y al público, permitió el robo de cientos de kilogramos de uranio apto para armas de Estados Unidos de la Corporación de Materiales y Equipos Nucleares de Pensilvania, NUMEC. Angleton, operativo desde la Segunda Guerra Mundial, supervisó una red de espías judíos emigrados e interactuó directamente con agentes israelíes como Rafi Eitan. Rafi Eitan, que por cierto estaba metido también en uno de los casos relacionados con Jeffrey Epstein, que Rafi Eitan fue el que le dio el programa este informático Promise a Robert Maxwell, el padre de Ghislaine Maxwell, para que luego el Mossad pudiera espiar a todos los servicios de inteligencia del mundo, o casi todos, ¿no? Más tarde vinculado al desvío de uranio de Europa por parte del Mossad en 1968. Sus memorandos de la década de 1970 revelan una relación fiduciaria con Israel en la que la CIA pasó por alto a sabiendas actividades ilícitas, incluido el robo por parte de NUMEC de 337 kilogramos de uranio 335. Este uranio, enriquecido en la planta de Portsmouth en Ohio, que luego se insinuó que en muestras ambientales cerca del sitio nuclear de Dimona en Israel, alimentó directamente su arsenal atómico. El FBI descubrió evidencia parcial de uranio robado en 1965, pero detuvo las investigaciones después de que Angleton solicitó al fiscal general Ramsey Clark un análisis de la CIA de 1977 confirmó el origen estadounidense del uranio, pero se ocultó para evitar tensiones diplomáticas. Angleton, quien evadió la rendición de cuentas, calificó el desvío de NUMEC como la operación más económica en la historia de Estados Unidos. La complicidad de Angleton en el terrorismo y el asesinato de JFK. Más allá del robo nuclear, los vínculos de Angleton con Israel se remontan a la década de 1940, cuando protegió a los operativos del grupo militante sionista Irgun, después de su... ¿Qué es eso? Qué raro, me parecía como que había una luz delante de mi ventana, pero supongo que es un rayo que está más lejos y... Bueno, no sé. ¿Dónde estábamos?
Después de su bombardeo de 1946 de la embajada británica en Roma, Angleton, entonces con la OSS, facilitó su escape, afirmando que la CIA decidió liberarlos a pesar de los dilemas legales. La influencia de Angleton se extendió hasta el asesinato de Kennedy. Los archivos desclasificados muestran que ordenó la eliminación de Lee Harvey Oswald de las listas de vigilancia federales. Seis semanas antes de la muerte de JFK, aunque Oswald fue etiquetado como un riesgo para la seguridad. Un miembro de la red de espionaje de Angleton monitoreó la correspondencia familiar de Oswald, lo que generó preguntas sobre el sesgo de la agencia. En un testimonio de 1975, Angleton negó falsamente la colaboración de la CIA con Israel en asuntos nucleares. Los memorandos del FBI confirmaron su falta de respuestas directas, mientras que el Mossad mantuvo una red de inteligencia técnica dirigida por científicos involucrados en el programa nuclear de Dimona. Un legado de secreto y negación. El despido de Angleton por parte del director de la CIA, William Colby, en 1974, siguió a las revelaciones de su espionaje interno ilegal contra activistas contra la guerra. Sin embargo, Angleton enmarcó su enfrentamiento con Colby como arraigado en asuntos israelíes, insinuando acuerdos encubiertos. Su lealtad fue correspondida por la comunidad de inteligencia de Israel. En 1987, 5 ex jefes del Mossad honraron a Angleton con una lápida conmemorativa, llamándolo un querido amigo. Esta reverencia contrasta marcadamente con su maltrato por parte de los funcionarios estadounidenses que redactaron y suprimieron los registros de sus acciones durante décadas. Pues claro, si eres un traidor, ¿cómo te van a tratar? Los documentos revelan complicidad sistémica con funcionarios de la AEC y la CIA bloqueando las investigaciones. El FBI intervino en UMEC, pero decidió no procesar a Shapiro, su errático presidente, después de que los informes redactados de la CIA de Erickson advirtieran sobre las consecuencias diplomáticas. Confianza en los sistemas de inteligencia de Estados Unidos. Los archivos de Angleton resurgen en medio de un mayor escrutinio de los lazos entre Estados Unidos e Israel y los recientes movimientos para revisar el asesinato de Kennedy. Subrayan una sombría realidad. Los funcionarios de alto rango priorizaron las alianzas extranjeras sobre seguridad nacional, comprometiendo la integridad de la inteligencia estadounidense. A medida que crecen los llamados para modernizar los mecanismos de supervisión, el legado de Angleton sirve como una advertencia. Los registros desclasificados, impulsados por las órdenes de folla de Trump, ahora exponen medio siglo de traición, desafiando las suposiciones sobre la confiabilidad de los aliados y la necesidad de transparencia de una era de volatilidad geopolítica. Bueno, pues ya lo ven. La CIA lleno de traidores y Israel el enemigo en casa. Bueno, pues vamos a ir a otros asuntos. Ok. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Otra vez se fue la cámara? No, joder. Ah, ahí está. Pero se fue el fondo, el fondo. Okay. Bueno. Los animales zombies se multiplican en Estados Unidos en medio del brote de un extraño virus. ¿Qué les parece? Miren, este ciervo. Ok, está bien jodido, ¿no? Ahí tenemos a otro.